Y ya. Vamos a ver ahora. ¿Cómo le fue la primera prueba a todo esto? Yo no supe, el profe no me dieron ni notas ni nada. Pero en general, ¿supieron cuándo tuvieron las notas? Ya, bueno, dedito para arriba. Bueno. Ya, pues. Entonces, qué bacán, porque... Bien. Pero igual tampoco se confíen tanto porque normalmente está en la prueba donde mucha gente se equivoca. Pero no es complicado, así que vamos a darle nomás. Como recordatorio, como de la materia que necesita saber para esta prueba, se los puse acá, de ahí se los voy a decir. Y ahora vamos a hacer un ejercicio así muy básico para que como que entiendan un poquito la materia, como que cachen como la lógica de las cosas, como cómo hacer los pasos, porque también es repetitivo seguir los mismos pasos. Y sigue eso. Entonces, para esta materia, no se alcanza a ver muy bien, pero ahora les digo. Acá lo que tienen que saber básicamente son los tipos de lazo, que el profe creo que ya se lo pasó, según me comentaba él. Y los principales con que nosotros vamos a trabajar van a ser el realimentado, el prealimentado, el de razón y el control de cascada. Lo importante, esto para la prueba, no sé, anótenselo en alguna parte, porque sirve bastante, es que en el lazo realimentado se ve la variable de salida, es decir, la X, porque por ejemplo nosotros vamos a estar trabajando con, siempre por ejemplo te van a pedir, no sé, en la primera parte, hacer el diagrama, ¿cómo se llama? El diagrama de bloque, que esto es básicamente así, es como un sistema que tiene una entrada, una variable de salida y una perturbación. X, L, I. Eso es lo que le dice el profe. Y acá adentro pasa un proceso. Entonces, lo que nosotros vemos como que en el lazo reglamentado es que se lee la variable de salida y tiene un set point local. En el reglamentado es que se lee la perturbación y no tiene set point. El control de razón se lee las dos variables, o sea, se lee con la salida con dos sensores y el tiene set point remoto y el control de cascada es específicamente cuando hay mal funcionamiento, hoy no se alcanza a leer nada, pero dice mal funcionamiento o severas no linealidades. A ver, espérame un segundo que tengo que abrirle la puerta a mi hermana. Sorry. Entonces, ahora para el ejercicio que no tengo con el control, así que se los voy a... Hoy había alguien esperando. Se los voy a dictar nomás y después ustedes cuando vean la grabación lo pueden escribir si quieren. O después también le mando una foto, porque lo tengo escrito. Este no lo tengo como una foto. Entonces, acá nos dicen que considera el diagrama de procesos de la figura, que después se lo voy a mostrar. Dice que se saque el siguiente comportamiento del... No, mejor se lo escribo al final. Eso vamos a hacer. Para que sea más rápido. Tenemos como que dos tanques, el TK1 y TK2. Y de TK1 tenemos un flujo 1 que va entrando al estanque 1 y una salida, un flujo 4, o un flujo 5, este 5 por si acaso, un flujo 3, un flujo 2 que va entrando al segundo estanque y un flujo 4 que sale del segundo estanque. Ya, entonces, consigue el diagrama de proceso de la figura y se desea el siguiente comportamiento del sistema bajo control. Los estanques TK1 y TK2 deben funcionar a nivel constante. Ya, y ustedes acá cuando van leyendo el enunciado
van escribiendo al tiro lo que se dice que son las restricciones y requisitos. Acá. Como para tener la información que necesitan. Requisitos y restricciones. Ya. En este caso, aquí nos dicen que los tanques TK1 y TK2 deben funcionar a nivel constante. Entonces, eso es un requisito. Lo tienen que colocar acá. TK1 y TK2 a nivel constante. Esto después lo vamos a utilizar para hacer los diagramas, así que les va a servir siempre anotarlo. Dice, los flujos F4 y F5 son manejados por otros procesos. Eso entonces como que se traduce en decir que como son manejados por otros procesos, nosotros como que no los podemos controlar. Entonces no le podemos como poner un controlador como a esos flujos. Entonces eso va en restricciones. El flujo 4 y el flujo 5 son manejados por otros procesos. Y después te dice que por cada litro del flujo 3 se requiere que ingresa al tanque 2, se debe ingresar 10 litros de F2. Entonces, ese es otro requerimiento que te piden para el funcionamiento. Y entonces, por cada F3 que tengamos, vamos a necesitar 10 de F2. Ya, y esto, ¿qué otra cosa que les dice? Cada vez que, por ejemplo, tengan como información que te piden como cada tanto flujo de esto, o cada tantos litros de tal flujo, quiere decir que va a ser una mezcla. Entonces eso es otro proceso que nosotros tenemos que ingresar. Y eso se llama razón constante. Ya. Entonces, ese es el enunciado. Y después te piden que desarrollar la instrumentación necesaria en un diagrama de proceso de instrumentación. Eso era lo que le había puesto yo acá, que el circulito, con entrada-salida y perturbación, o lo que el profe también le dice diagrama XLI. Esa es la A. Después te piden dibujar los diagramas de bloques para cada enlace de control involucrado y construir la tabla de instrumentación del diagrama de proceso de instrumentación. Eso, la última de esas no la vamos a alcanzar a ver ahora porque es bastante larga. Entonces la vemos la siguiente día. Pero esos son los 3 tipos de cosas que te preguntan en la prueba. De hecho, como normalmente el profe lo hace, te pide en una pregunta, te da un enunciado y te dice, ya, hágame esta parte, los diagramas de bloques, y después que le pongas toda como con la normativa ISO, la instrumentación, como alguna figura que él les va a poner. Y lo otro que te hace normalmente, te pide aparte en otra pregunta, una tabla, que es como una tabla que uno como que anota todas las variables y si es que cada variable es como corresponde a un lazo alimentado, realimentado, o sea, prealimentado, realimentado, de cascada, etc. Eso como para que tengan una idea de cómo van las preguntas. Ya, entonces, uno parte haciéndolo como para contestar la primera pregunta que te pedían los diagramas de bloque. Ustedes se tienen que guiar por lo que anotaron en el enunciado. Acá, por ejemplo, en los requisitos, siempre te van a dar la cantidad de diagramas que tú tienes que hacer. Porque, por ejemplo, el profe no te dice cuántos diagramas tienes tú que hacer, sino que tú tienes que deducirlo según el enunciado. Entonces, como que, por eso le digo que es bueno, como por cada requisito que les pidan, va a corresponder como a un diagrama. Entonces, por ejemplo, acá nos pedían que el primero, que el estanque TK1 y el estanque 1 y 2 estén a nivel constante. Entonces, esto nosotros lo anotamos, que es lo que vamos a controlar, va a ser el nivel. Entonces, uno siempre se pone acá, el constante. Ay, espérate, me apresuré. Primero, lo que normalmente uno anota, es los procesos primero. Bueno, da lo mismo entre la salida de los procesos, pero
uno nota o la salida o el proceso dentro. Normalmente, la verdad, yo notaba el proceso. Acá te hicimos un nivel constante para el estanque 1 y 2. Entonces, el proceso que tiene que ir anotado acá se llama acumulación en TK1. Esto es acumulación en el TK2. Y el último, como es una razón constante, este se llama mezcla. Hay otros casos que después los vamos a ver, que son más adelante, que por ejemplo estas son mezclas de nivel, porque lo que te están diciendo es la diferencia entre los estanques de flujo. Pero hay, por ejemplo, veces en que es como la relación entre dos variables, pero no sé, de temperatura. Entonces ahí se le llama como mezcla de calor o combustiones, pero ahí los vamos a ver más adelante. Estos son como, los básicos son las mezclas y las acumulaciones. Entonces, acumulación en 1, acumulación en 2 y mezcla en TK3. Y entonces ustedes con eso ya tienen los tres procesos que vamos a estar manejando, que los sacamos de los requisitos y eso lo sacamos del enunciado. Entonces después acá, al igual que esto, se pone nivel constante en el 1, 2 y para la mezcla en el tercer estanque se le pone razón constante. Ya, entonces ahora lo que nosotros tenemos que ver, que empezamos como que técnicamente como que a jugar entre comillas con las variables, a veces está como que muy explícito dependiendo del enunciado y de repente no, porque nosotros tenemos que completar los espacios que hay acá para cada variable, ya sea salida, entrada y la perturbación. Ahora nos falta la perturbación y la entrada. Entonces, partimos uno lo que hace, ya. Vamos en el primer estanque, el primer proceso. Vamos a ver la acumulación como de nivel, de flujo. Entonces, ya acá nosotros tenemos que ver qué variables tenemos en juego. Tenemos F1, F3 y F5. Tenemos esas tres variables. Y nosotros tenemos que, entre esas tres variables, decidir cuál va a ir en la perturbación y cuál va a ir en la entrada. Entonces, lo que nosotros hacemos, nos empezamos a fijar en lo que sale acá, en las restricciones. Nosotros habíamos dicho que en el enunciado te decían que F4 y F5 son manejados por otros procesos. Y cuando son manejados por otros procesos, quiere decir que nosotros no los podemos controlar. Entonces, si nosotros como que no los podemos controlar, no lo podemos poner en la entrada. Entonces, eso, lo que está como que en la restricción acá, y te dice que es manejado por otro proceso, quiere decir que va a ir en la perturbación, porque como que nos molestan en nuestro proceso. Entonces ya sabemos que al tiro, por lo menos, de estas tres variables, el F5 va en la perturbación. ¿Ya? Ahora nos falta la entrada. Y nos quedamos entre estas dos variables, pero en el enunciado no nos dicen nada más respecto a esas dos. Entonces nosotros pasamos al siguiente diagrama. En este lo mismo, nosotros vamos al diagrama, o sea, al tanque 2, y vemos qué variables tenemos, qué flujos tenemos. F3, F2 y F4. ¿De qué sabemos de alguna de esas? Es solamente que el de F5 de nuevo, espérate, F5, y F4. F4 de nuevo también es manejado por otro proceso, entonces de nuevo ese viene siendo la perturbación. Viene siendo acá F4. Pero de nuevo estamos entre que F3 y F2 no sabemos, no tenemos información necesaria para decir ya, ese va en la entrada o ese va en la perturbación. Entonces de nuevo uno se salta al siguiente diagrama. Por eso le digo que uno como que va jugando un poco con la variable dependiendo de la información que te da. Entonces, en este te dicen que en la mezcla tenemos que por cada, no sé, litro que se necesite del flujo 3, que este que está acá, nosotros vamos a requerir 10 litros de, no sé, del flujo 2. Entonces tenemos que el F3, el flujo 3, viene siendo como que lo que el profe también le llama, no sé si es que ya se lo mencionó o no, que les dice como variable como entre esclavo y maestro. No me gusta el nombre, pero así le dice el profe, o no sé, ahí dice la literatura. Y como que el maestro viene siendo siempre la perturbación. Entonces, como que acuérdense de eso.
Entonces, por ejemplo, como el F3 está requiriendo que por cada litro de F3 tienen que haber 10 litros de F2. Entonces, el F3 acá vendría siendo como que el maestro y el F2 vendría siendo el esclavo de entrada. Lo voy a poner acá también. Maestro, esclavo. Y, bueno, esto también para que no se olvide. X, L, I, salida, entrada y perturbación. Ay, eso no se ve nada acá. No se ve. Fracaso. Ya, entonces, en base a esto nosotros logramos determinar lo que queda acá. Y esto, otra cosa que tienen que saber, que nunca se puede repetir en la entrada, por ejemplo, en un mismo problema, tú no puedes tener dos veces la misma variable en la entrada. Por ejemplo, yo acá no puedo volver a poner F2, pero sí se puede poner dos veces o más, normalmente no creo que aparezca más de dos, la perturbación. Que haya, por ejemplo, acá yo le podría, no en este caso, pero en un caso hipotético, podría haber estado de nuevo F3 en la perturbación del proceso, pero no así la entrada, porque eso implicaría que nosotros tendríamos que ponerle una válvula en serie. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos acá una tubería, ¿sí? Nosotros tendríamos que poner una válvula acá y después a ese mismo flujo le pondríamos otra válvula con otro proceso. Y no, entenderán que no tiene sentido que, por ejemplo, si es que yo necesito abrir una válvula y otro proceso me está indicando lo contrario y tiene que estar cerrada, como que se chocarían ahí las instrucciones. Entonces, por eso acá nunca va puesto el mismo flujo o variable. En la entrada nunca igual, en las perturbaciones puede que se dé, pero no siempre. Entonces, en base a eso, y como no se pueden repetir, ahora nosotros como que vamos completando con el resto de las variables. Ya tenemos acá, este estaría listo, entonces nosotros vemos el estanque 2, tenemos que, ya tenemos la variable F4, está la F3 y la F2, pero no, ya tenemos puesta la F4 acá, y obviamente no puede ser la perturbación y la entrada lo mismo, y no podemos poner F2, entonces de estas tres solamente quedaría poner F3 acá. F3. Y lo mismo para arriba, vemos el de arriba y tenemos como variable F1, F3 y F5. Vemos que F5 ya lo ocupamos, nos queda F3 y F1, pero aquí ya pusimos F3, entonces acá tiene que ir sí o sí F1. Y eso sería la pregunta, que te decía como que hiciese los diagramas del otro. Bueno, no sé, pero aquí dice F1, F5 y acumulación de TK1. ¿Preguntas sobre eso, chiquillos? Si no, voy a pasar con la letra B. Silencio torpe. No, no hay duda. Ya, bueno. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿alcanzamos? Sí. Vamos a ver la segunda parte, que ahora viene el tema como que de la instrumentación. Ya, entonces, voy a hacer el dibujo un poco más grande, necesito espacio. Más chico. Este con 1, con 2. Y F4.
F1, F5, F3, F2 y F4. Ya. Entonces, empezamos con los sensores y los controladores. Lo empezamos a ver. Ustedes saben que, por ejemplo, están los de... Todos los que sean sensores tienen una T y todos los que sean controladores tienen una C, como de transmisor y controlador. Entonces, acá ustedes lo que tienen que ver, normalmente uno siempre, o como yo lo hacía y me servía como recomendación, es que vayan leyendo así los diagramas, hacia allá. Primero leen la variable de salida, la perturbación y luego la de entrada. Entonces, ustedes dicen en el primer estanque, ya, ¿qué tengo que controlar? El nivel. Entonces eso es importante tener en cuenta. Ya, tenemos que controlar el nivel. Entonces le ponemos que para poder controlarlo tenemos que sí o sí tener un sensor puesto en el nivel. Entonces se le pone LT10, que es Level Transmitter. Esta es como la, ¿cómo se dice? La ISO no sé cuántito, pero que ahí ustedes la buscan, que es como el de los números. Entonces uno parte como que cada lazo tiene que tener el mismo número abajo. Eso es importante después para la tabla, que ustedes se lo sepan. Y eso, entonces la L es de level, como de nivel, y la T de transmitter o el sensor, básicamente. Entonces, eso tiene que ir sí o sí a un controlador, pero de nivel también. Y como les dije, va con el mismo número. Ustedes pueden partir, qué sé yo, ahí con el... Uno parte siempre con el 10. Pero, y aquí es donde les digo que de repente uno se da cuenta cuando se copian, porque igual uno no siempre hace como que necesariamente, puede pasar sí, pero no necesariamente va a estar en el mismo orden en las cosas. También después se lo vamos a ver en esta prueba. Les digo, esta prueba se nos da mucho si que se copian. Así que por favor no lo hagan. O uno entiende que compara los resultados, pero traten de hacer la viola, por favor. Que ha pasado todos los semestres, pasa que el profe o le pone un 1 a alguien o le baja mucho, no, que sí que ahórrenselo, de verdad, no es tan complicado. Eso. Yo sé que este va a ser el semestre en que no va a pasar, tengo fe. Ya, entonces, ya, tenemos el nivel, ya leímos el nivel con su sensor, y ahora se va a un transmisor. Entonces, ya, acá leímos el nivel. Ahora nos vamos a la perturbación. Y también la leemos, pero ahora no con un sensor de nivel, porque no estamos sensando nivel, sino que estamos sensando flujo. Entonces, FT. Y ahora 20, porque cambiamos a otro tipo de lazo. Entonces, FT20, y aquí algo importante que de repente se equivocan, es que nosotros, la gente como que se lleva de repente por lo rápido, le pone FC, como que están controlando flujo, cuando realmente no estamos controlando flujo, sino que lo que estamos controlando es el nivel. Entonces acá, en vez de ser FC, es LC, porque es Level Controller. Y 20 también, que lleva este mismo numerito. Y esos dos, como nosotros en el tipo de lazo en el que estamos, tenemos que sumar estas dos informaciones que nos vienen entregando. Se le pone como que un signo de sumatoria. Y ahí uno se va a la variable de entrada, que en este caso es F1. ¿Sí, verdad? Sí, F1. Y entonces ustedes lo van acá, y como les comentaba, en la entrada es donde va la válvula. Entonces acá nosotros lo ponemos, y le ponemos una válvula de corriente presión. Ya, eso es como el signo de la válvula, por lo menos la mía. Ya, ahí estaríamos con el primer nivel, pero falta algo que de repente también se les pasa, que es poner los set points. En este caso, ustedes van viendo Yo lo recomiendo hacer al tiro, ahora no lo hice, no sé por qué, pero yo siempre como que le ponía al tiro el set point cuando lo vayan haciendo, que es lo que le recomiendo practicar,
que por ejemplo ya ustedes ponen, cada vez que pongan un control, y los set point van siempre en los controladores y no en los sensores, entonces siempre van como que en estas burbujitas, y ustedes por ejemplo van viendo, dependiendo si es que es realimentado o prealimentado, o de control, etcétera, el tipo de lazo que sea, van viendo si es que se le pone, qué tipo de set point se le pone. Entonces, acá, en el primero, nosotros leímos la variable de salida, para en este caso, entonces, ¿qué, según la información que nosotros tenemos acá? Es un lazo realimentado. Entonces, como es un lazo realimentado, tiene un set point local. Y el set point local, según esta norma, ¿cómo se indica? Se le pone aquí, así literal, una flechita al controlador y se le pone SP. Y listo. Eso significa que es un controlador, o sea, un set point local. Y en este lado, por ejemplo, hayamos visto que acá se lee la perturbación, porque estábamos censando la perturbación, que era el F5. Entonces eso nos dice acá que es sin set point. Entonces a este controlador no se le pone set point. Y ahí estaríamos listos con el primero. Ahora el segundo, como también es de acumulación de nivel, o sea, nivel constante, lo mismo, literal. Vemos la variable salida, que estamos entonces controlando nivel. Entonces vamos acá, le ponemos LT, no puede ser ni 10 ni 30 porque estamos haciendo otro lazo ahora, o sea, perdón, ni 10 ni 20, entonces le ponemos 30. Y esto también se va a un controlador de nivel y también va con 30 porque es parte del mismo lazo. Y ¿Vale? dime. ¿Van a ir siempre como de a 10? 10, 20, 30, después 40. Ahí. Así, han habido pruebas que es como hasta 180 y 290, no sé. No, 200, mentira, miento. Muy probable que sean, pero van de 10 en día, entonces son como varios lazos. Este es uno como, que siempre que siento lo hago porque es bien, no sé, simple como para entender por lo menos la mecánica de cómo van las cosas. Eso. Sí, pero es de 10 en 10. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces leímos la variable de salida. Ahora nos vamos acá. La perturbación, que era F4, y aquí de nuevo, ¿qué tipo de sensor le vamos a poner? Uno de flujo, porque estamos sensando flujo. Entonces, FT y 40. Y acá de nuevo es LC, porque no estamos controlando flujo, sino que estamos controlando nivel. Acuérdense de eso, porque después vamos a ver más tipos de procesos y se tiende a confundir bastante con esto. Entonces, uno pone el controlador de como el proceso que estamos viendo, el de la salida. Entonces, nosotros estamos controlando nivel, le ponen de nivel. Entonces, estoy moderado, se va a una sumatoria, la información de los dos, y nos vamos a el F3, que era, vamos acá para ponerle nuestra válvula. Ya la voy a así la válvula. Y ahí estaría listo. No, mentira, no estaría listo, nos falta el set point. Hoy no sé por qué no estoy poniendo ahora el set point local. Ya, listo, este no tenía porque lo mismo que este es realimentado. O sea, perdón, este es realimentado, este es prealimentado. Entonces, prealimentado va sin set point. Ya, entonces nos quedaría el último, que es esto se lo voy a hacer con otro color. A ver, espérate. ¿Eso lo alcanzan a ver bien? Ah, más o menos igual. ¿Prefieren con ese o con negro? Era para que no se confundan un poco las cosas. El negro se ve mejor. Ya. Ya, entonces, ahora, acá uno lee, o sea, uno pone un sensor en las dos variables de acá. Este es como un caso distinto porque es una mezcla. Y acá es un control de razón y uno lee la variable salida con dos sensores. Entonces, nosotros ponemos un sensor acá, que estamos leyendo flujo, entonces vamos a censar con FT50, FT50, y acá con
FT60. Y acá la diferencia, como es una mezcla, vamos a tener FC, y aquí lo que de repente también se equivoca, es que el controlador, aquí se le pone, ya sí, el controlador lleva siempre el número de estos dos, el del esclavo, y el del esclavo en este caso era el F2. Y F2 es acá. Entonces este iría con 60. Pero el setpoint el setpoint que es remoto en este caso, viene desde el maestro. Que en este caso el maestro era F3, sí, F3, acá. Entonces, este así, uno le pone la línea y aquí uno le pone una flechecita y que dice SP. Y eso indica, cuando se le pone de esa forma, que es un setpoint remoto. Hoy siento que no se ve nada. Ya hay algo mejor. Entonces, tenemos bueno, este también tiene que estar conectado acá. Ya. Recapitulando esto último, tenemos una mezcla. Tenemos una razón de mezcla que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que censar las dos variables que nosotros estamos, tanto la perturbación como la entrada. Y le ponemos, no sé, 50-60, o también puede ser 60-50, da lo mismo, es el orden en que cada uno de estos dos sea, porque eso es como que uno miró primero. Pero sí, lo importante es que el controlador tenga como que el número del esclavo y que el setpoint venga desde como la variable maestro, que vendría siendo la perturbación. Y eso es como lo importante. Y después de nuevo se va acá, sale el flujo y se va a una válvula de corriente parcial. Y eso sería con respecto a este ejercicio. Sí. Ya. Pregunta al respecto de esto último, o de cualquier cosa, la verdad. ¿No? ¿Ya habían hecho algún ejercicio de esto? ¿Sí? ¿No? No. Ah, este es el primero, entonces ya, están asimilando las cosas. Pero ahí el profesor supuestamente les debería pasar ahora más ejercicio. La materia se me había dicho que se lo había pasado por lo menos, o está el tema de los lazos. ¿Sí? Porque si no va a estar muy colgado. ¿Vieron algo el tema de No los lazos? recuerdo. No, chuta. No recuerdo. Ya, bueno, a mí por lo menos el profe me dijo que había pasado el tema de los lazos, entonces por eso le hice la ayudantía, igual como que asumiendo, a mí me gusta por lo menos hacer la ayudantía antes que el profe algo le haya pasado, porque si no quedan como muy colgados. Pero bueno, aquí está la ayudantía, así que están colgados. Lo siento mucho, ya la verán cuando estudien, no sé. Y eso sería, chiquillos. Pudimos terminar un poco antes, así que bueno, que estén bien, que tengan buena semana, tomen harta agüita. Nos vemos la próxima semana. Vale. Chao, Chao, vale, gracias. gracias. Que estés Chao, bien. gracias, Batu.